El día de ayer, 20 de mayo, peleó Gael el Terror Cabrera y ganó por decisión unánime. Fue en el evento de caridad Big Fighters, Big Cause, 15ª edición, un show privado del Golden Boy Promotions en el Ritz-Carlton de Marina del Rey en California. El Terror Cabrera le ganó por decisión unánime a Rubén el Mariachi Casero, es de Uruguay, un boxeador más experimentado, en un muy buen tiro. Me gustó, un tiro programado a 8 rounds. ¿Te gusta el estilo del Terror Cabrera, por cierto? ¿Lo has visto pelear? Si es así, escríbeme un comentario y recuerda que a los miembros de la esquina pesada de Richie Blog les respondo con un audio personalizado. En la descripción de este video y en el primer comentario fijo te dejo un enlace para que te hagas miembro de Richie Blog ahora mismo. Y fíjense, ya se nota cómo le están subiendo el nivel de dificultad al Terror Cabrera. El Mariachi, un uruguayo de 33 años, tenía al día de ayer un récord profesional de 14 peleas ganadas, 6 de ellas por nocaut, 5 derrotas y 1 por nocaut. Un fajador interesante, con buenas hechuras boxísticas, buen boxeador que se le paró al tú por tú, sobre todo en los rounds intermedios al Terror Cabrera, aunque sí hay que decir que se vio el nivel dominante de Gael Cabrera en todo momento, quien apenas tiene 21 años, es de Sonora. Esta pelea fue en los pesos super gallo. El Terror Cabrera ostenta un récord profesional de 11 peleas ganadas, 7 de ellas por nocaut. BoxRec aún no ha actualizado su récord. El Terror Cabrera es un buen boxeador, es un prospecto muy interesante. El de Sonora ha hecho toda su carrera profesional en los Estados Unidos, es del establo de Golden Boy Promotions, un fajador duro, quien venía con un paso arrollador. Y me gustaron sobre todo los últimos rounds de Gael Cabrera. Se vio en todo momento que quería noquear al uruguayo y en ocasiones se veía que por la desesperación de buscar el knockout habría muchos espacios que fueron aprovechados bien por el uruguayo. Ganó bien y a mí sí me convenció la actuación de Gael Cabrera. No siempre se va a poder noquear, creo que necesitamos más gallos en los pesos super gallo. Me gustaría ver a mí en lo personal una pelea entre Gael Cabrera y Ángel Patrón Cruz o contra el japonés Yoshiki Takei. Creo que esos dos peleadores, tanto el mexicano como el japonés, serían una excelente prueba de fuego para Gael el Terror Cabrera, quien realmente pues sí lo ha hecho bastante bien, ¿eh? Muchos ayer en las redes sociales criticaban al Terror por no haber noqueado al uruguayo. Pero pues insisto, hombre, no se puede noquear a todo mundo, no se puede noquear, siempre ganó y ganó bien. Me quedo feliz con la actuación del Terror. Tuve la oportunidad de ver la pelea por DAZN, una cartelera buena en general, con mucha acción. Fue un evento exclusivo con cenas, subastas, celebridades y solamente para invitados, pero Golden Boy Promotions transmitió las peleas profesionales a través de DAZN. No era un evento público al que cualquiera podría comprar sus boletos, pero la pelea, como les digo, sí se pudo ver por streaming en DAZN. Estuvo bien, hasta eso sí estuvo chida, sí la disfruté. Y como fan de Gael el Terror, como fan del boxeo mexicano, opino que su actuación fue bastante buena. Me gustó mucho, sobre todo cómo cerró la pelea. Es un boxeador joven, aún le falta más experiencia y creo que está bien que lo está imponiendo a pelear con rivales ya más duros. Se ve que le están subiendo el nivel de dificultad. En esta pelea se vio clarito eso. El uruguayo muy duro mostró una fuerte mandíbula, muy buena resistencia. Quizá el área de mejoría para Gael sea mejorar la condición físico-atlética. Hay que ver cómo pelea en un tiro a 10 rounds. Y les recuerdo, por cierto, que hoy pelea Ángel el Camaleón Ayala, para que no se vayan a perder este tiro por nada del mundo. El Camaleón Ayala pelea contra el filipino Jason Mama. En la misma cartelera también pelea Jonathan Fierro contra Sergio Chirino Sánchez. Es ya hoy, este jueves 21 de mayo. Hoy, la pelea la puedes ver gratis en YouTube, en el canal de IBA Boxing. Es completamente gratis para que no te den gato por liebre. Ya hemos platicado muy extensamente de esta cartelera en un en vivo pasado. Les comentaba que mis favoritos para esta cartelera son el Camaleón Ayala, creo que gana por decisión unánime, y creo que gana Fierro por nocaut. Creo que Fierro va a noquear al Chirino. Y con respecto a la pelea del Camaleón Ayala, creo que sí gana, pero también creo que no será fácil, no será nada fácil para el Camaleón. Viendo las peleas del filipino y analizando su récord profesional, es un rival duro. A mí me hubiera gustado ver al Camaleón con un rival más fácil después de su derrota con Yabuki, pero al parecer el Camaleón se siente preparado, el Camaleón está más que listo para enfrentarse a cualquiera. El filipino Jason Mama es duro, tiene 29 años, mide 1.63 metros, con un alcance de 160 centímetros, con un récord profesional de 21 peleas ganadas, 10 de ellas por nocaut, 3 derrotas, 1 por nocaut y un empate.
Ángel el Camaleón Ayala es de la Ciudad de México, tiene 26 años, ex campeón mundial de peso mosca IBF, le ganó el título vacante a Dave Apolinario en el 2024, perdió con Masamichi Yabuki por nocaut en el 2025, le cancelaron la pelea en Japón hace unos meses en la cartelera de Gallo Estrada contra Tenshin Nasukawa, iba a pelear contra Kyosuke Takami, pero de último minuto se canceló la pelea porque al japonés le dio diarrea y fue hospitalizado el día del pesaje. Ahora el Camaleón regresa contra Jason Mama en la Ciudad de México y yo creo que sí va a ganar el Camaleón, como les digo, pero no será fácil. El filipino es fuerte, no se pierdan la cartelera, va a estar buena la función. Esta cartelera empieza a las 6 de la tarde por IBA Boxing, también la van a pasar diferida, pero hasta el sábado a las 11 de la noche por TV Azteca. Si pueden, mejor véanla gratis en vivo por IBA Boxing. Y le mando un saludo muy especial a nuestros miembros de la esquina pesada de Richie Block, que son quienes más nos apoyan. Le mando un saludo muy especial a Diesan Macías, saludos Diego, saludos también a nuestro amigo Javier Madrigal, que siempre está apoyándonos. Le mando saludo también a Klaus, a Torá y a mi hermano Richie de Richimanía, miembro honorario y socio de Richie Block, el mejor jale del mundo. Y los invito a hacerse miembros de Richie Block porque al hacerse miembros de la esquina pesada, escogen la programación del canal, les respondo con audios personalizados luego, tienen acceso a videos exclusivos, entre muchas otras cosas. En la descripción y en el primer comentario fijo les dejo el enlace para que se hagan miembros de Richie Block ahora mismo y empiecen a disfrutar de nuestro contenido exclusivo, como este video que va a aparecer ahorita en su pantalla. Es un análisis de la cartelera de México contra el mundo. En este video les explico los mexicanos confirmados para la cartelera y les doy mi análisis al respecto. Gracias a nuestros miembros por apoyarnos, un saludo a todos y todo mi agradecimiento para ustedes, y nos vemos en el siguiente video con ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.